Buenos días. Gracias. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Antonia. Hola. Estos problemas que todavía. Hola. Hola. ¿Lo habíamos hecho estos problemas o no? Creo que no. Estos sí, porque estos que están con amarillo. ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Vamos a hacer este entonces. No he podido subir nada porque el aula no está habilitada, usted lo sabe, ¿cierto? Sí. Ya. Pero una vez que eso se regularice, lo voy a hacer. Ya que tenemos acá, esto es basado en el principio Pascal, que dice que cuando tú generas una fuerza sobre una determinada área, ¿cierto? Esa se reparte por igual, sobre todo el fluido, ¿cierto? Actúa como un elemento que permite que esta presión se transmita a través del fluido sobre las paredes laterales, el fondo, sobre la pared esta de arriba, de abajo, y finalmente por igual en todos los puntos. Y eso basado en el principio de Pascal. ¿Ya? Entonces, dice acá determinar la fuerza que equilibra el sistema, sabiendo que la fuerza que la superficie S1 y S2 tienen diámetros circulares de 10 y 40 centímetros respectivamente. Entonces, este lo tengo resuelto, así que porque fue parte de una prueba, fue la pauta de corrección. Entonces, vamos a hacerlo ahí por parte. Entonces dice, convertimos los valores dados a la unidad del sistema internacional y calculamos los radios. El diámetro de 10 centímetros lo divido en 100, y eso te queda 0,1 metros. El diámetro 2 de la tubería de 40 centímetros lo paso a metro, para eso divido por 100 y te queda 0,4 metros. Y recuerden que el radio es la mitad del diámetro, ¿no?
el radio es la mitad del diámetro, o sea, la mitad de 0,1 te queda 0,5 metros. Ahí tengo el radio. Y el radio R sub 2, que es de 0,2, lo divido en 100, perdón, en la mitad, perdón, 0,4 lo divido en 2, que es la mitad, y te queda 0,2 metros. ¿Y el área de un círculo? ¿Cómo se mide el área de un círculo? ¿Cómo se mide el área de un círculo? Chiquillos, Se me olvidó. ahí está, pues mire. El área es pi por el radio al cuadrado. El área. Esas cosas las tienen que ir manejando porque son conceptos que lo van a perseguir durante el resto de la vida para hacer algunos cálculos, si usted los quiere llegar a tiempo. Entonces dice, calculamos las superficies en función de los radios. Y esto que está aquí lo vamos a arreglar un poco porque está medio ordinario eso. Ahí está, calculamos entonces los radios, las superficies S1 y S2 en función de los radios. S1 vale pi por el radio al cuadrado, 3,14 por 0,05 metros al cuadrado. ¿Cuánto le queda eso, por favor? Si lo puede determinar. ¿Cuánto le queda? Coloca ahí en su calculadora 3,14 por 0,05 al cuadrado. Y eso le queda 7,85 por 10 a la hora menos 3. Entonces, si usted calcula acá, corre la coma. 1, 2, 3. Le queda 7,85 por 10 a la hora menos 3 metro cuadrado. Y la superficie 2 es pi por el radio al cuadrado. 3,14 por 0,2 al cuadrado. 3,14 por 0,2 al cuadrado. Y eso le queda 0,1256 metros cuadrados. ¿Tiene alguna duda? No, profe. Ya. Entonces, esas cositas, como les digo, tiene que irlas ya adaptando, por favor, hacer las conversiones, si están en centímetros, pasarlo a metro, el radio es la mitad del diámetro, y con eso se calculan las áreas. Y ahora lo que se procede a hacer es, podemos calcular entonces la fuerza en cuestión. Entonces vamos a copiar esto acá. Entonces dice, calculamos la fuerza que ejerce la masa en la superficie S sub 2. Para esto utilizamos, ¿cierto? ¿Cuál es la superficie de sub 2? Aquí. Entonces colocamos el peso, ese producto igual a la masa por la aceleración de gravedad. 9,8 por 200 te queda 1960 newton. Y planteamos la ecuación en la prensa 1. Planteamos la ecuación de la prensa ideal reemplazando a la fuerza 1 por F y a la fuerza 2 por el peso.
Entonces, Pascal, ¿qué es lo que dice? Pascal dice lo siguiente. La presión en el émbolo 1 es igual a la presión en el émbolo 2. Y esto implica, recuerde usted que la presión es fuerza partido por área. Esto es basado en el principio Pascal. ¿Ya? Ahí le coloco la información en qué nos fundamentamos para llegar a esa expresión. Copiamos y eso lo pegamos ahí. Entonces aquí se aplica F1 partido por S1 es igual a F2 partido por S sub 2, pero F2 es el peso y de ahí despejamos F. El S sub 1 está dividiendo el F, pasa al otro lado multiplicando, te queda el peso en el émbolo grande por el área 1 partido por el área 2. El peso que hemos calculado que vale 1960 newton en el émbolo grande por las áreas en cuestión. Se te van los metros cuadrados y eso te queda 122.5 newton, ¿no es cierto? La fuerza necesaria para poder equilibrar. Aquí tienes una masa de 200 kilogramos o 1960 newton. Entonces tú aplicas una fuerza de ¿cuánto? Para soportar 1260, 122.5. Es decir, es una fuerza pequeña comparado con la otra situación. Entonces, ese es basado en la prensa neumático, como explicaba la vez pasada. Tenemos el sistema de frenos de un automóvil. Cuando tú llevas el auto para lubricar o lavar el auto, ¿cierto? Por abajo, te lo levantas mediante una prensa hidráulica. Cuando tú te sientas en la mesa del dentista, ¿cierto? Él aprieta con el pie una maquinita que hace subir o bajar la silla para para trabajar en forma más cómoda a una cierta altura. Entonces, todos esos procesos que estoy dando como ejemplo son basados en el principio fundamental del principio de Pascal. ¿Preguntas, dudas sobre eso? Entonces vamos a ir a buscar otro ejercicio de estos. Vamos a ir a buscar otra prueba.
Esto lo habíamos hecho, el del submarino que experimenta una presión. Creo que no. ¿No? Sí, el de la chapa cuadrada lo habíamos hecho y el del submarino también. El del submarino parece que no, ¿no? No. Ya. Me estoy tomando un cafecito con un pedacito de pay de limón que me hizo mi señora. ¿Qué le parece? Ya. Hay un submarino que experimenta una presión de 4 atmósferas bajo el agua de mar. ¿A cuántos metros de profundidad está? ¿A qué profundidad se encuentra el sumergido? Dato, la densidad del agua de mar vale 1,025 kilogramos por metro cúbico. La presión atmosférica equivale a 101.325 pascales, que es igual a 9,8. Me quedó pegote los dedos con el pay. ¿Le gusta el pay, señorita Antonia? Sí. Y este está muy bueno este. Ah, ya, entonces solución. Lo primero que hacemos, como siempre, es convertir las unidades de medida. Ahí. Los 1,025 kilogramos partido por litro es lo mismo que 1,025 kilogramos partido por decímetro cúbico, y eso te da igual a 1025 kilogramos partido por metro cúbico. Y una atmósfera son 101.325 pascales, por lo tanto 4 atmósferas le corresponderán 4 por ese valor, o sea, 405.300 pascales. Y la presión atmosférica es ese valor. Entonces esto que está aquí no estuvo muy bien aceptado. Bueno, eso lo vamos a dejar ahí. Y continuamos con el problema. Le reitero que todos los tengo resueltos porque fueron parte de una prueba que yo tomé en algún momento. Copiamos y pegamos. Ahí está, la tomé el 14 de agosto del 2018. Hace 2 años. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ahí hay un problema esto. Copiamos esto, está como dato aquí. Luego dice, planteamos la ecuación de la presión hidrostática y despejamos la altura. Recuerda que la presión a una profundidad P sub H es la presión atmosférica más el peso de toda la columna de líquido que está sobre, en este caso, el submarino. Rho es la densidad del agua de mar, G la aceleración de gravedad y H es la altura. Entonces, ¿qué hacemos acá? Despejamos H. P sub 0 está sumando, pasa al otro lado restando, te queda P menos P sub 0, y Rho, porque que está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Por lo tanto, la altura te queda
la altura te queda P, la diferencia entre las presiones partido por rho G. Reemplazamos los valores, él se encuentra en una profundidad de 40 metros, por lo tanto tiene 405.300 pascales menos la presión atmosférica a nivel del mar, en la cota cero. La densidad del agua de mar vale que 1025 kilogramos metro cúbico, G 9,8. Y eso te da una profundidad de 30,25 metros, que sería, ¿cierto?, la altura a la cual se encuentra el submarino aproximadamente. Recuerda que por cada 10 metros de profundidad hay una atmósfera. Entonces, usted me dirá, pero si, bueno, si está a 40 metros de profundidad, debería tener 40,26. Sí, pero son las tres atmósferas, 1, 2, 3, que sería el peso de toda la columna, más la presión atmosférica. O sea, tengo 4 atmósferas, ¿ok? Entonces, obviamente, se encuentra casi a 30 metros de profundidad. Entonces, los buzos, los hombres ranos, ¿cierto?, que han trabajado unos 40 metros, ellos tienen que bajar con aire presurizado que permita, ¿cierto?, trabajar a 40 metros en cuestión, a una altura. Entonces ellos tienen que entrar con una presión del gas que tienen en sus tanques para poder respirar el gas a esa presión. Y luego tienen que hacerse una descompresión. Están a 30, suben 10 metros, esperan un ratito para que se produzca, ¿cierto?, en todos sus procesos de respiración, la conversión, ¿cierto?, de el equilibrio entre nitrógeno y oxígeno que están recorriendo, ¿cierto?, su canal, su vía sanguínea, ¿cierto?, y le lleva el oxígeno a todas las partes, al cerebro y a todas las partes de su cuerpo. Luego sube nuevamente otros 10 metros y ahí espera un ratito. No es llegar y subir así violentamente hacia arriba. Anoche vi lo que era el Jurassic Park, la última película, y ahí los tipos estaban en una cápsula presurizada, le costó mucho abrir la tapa en cuestión porque la presión es enorme. Incluso le pegó un par de balazos al vidrio, no sé si vieron esa película, y prácticamente, ¿cierto?, casi fue imposible poderla reventar. Y enseguida, ¿cierto?, ellos llegan y suben a capela, ¿cierto?, hacia arriba y salen a la superficie. Lo más probable es que algunos de ellos lleguen con algunos problemas graves de salud arriba al exterior. No es tan así tan fácil llegar y salir. Entonces ahí tenemos resuelto ese otro problema. ¿Alguna duda, alguna consulta de esto? No, profe. Ya. Vamos a continuar entonces desarrollando algunos problemas. Estamos revisando los conceptos que pasamos a través del PPT. Vamos a revisar esta otra guía. Tengo que esperar un ratito. Vengo al tiro. Ahí está. Vamos a hacer algunos problemas de esa guía. Esta guía después se las voy a subir. Dice, ¿cuál será la fuerza más mínima que debemos hacer para abrir una puerta de un auto sumergido por un accidente en el mar a 5 metros de profundidad? Entonces, déjenme ver esto, lo voy a llevar aquí para desarrollarlo. Entonces nos están pidiendo la fuerza para abrir la puerta de un automóvil. Dice, ¿cuál es la fuerza mínima que debemos abrir la puerta sumergida en un accidente mar a 5 metros de profundidad? O sea que H vale H igual
5 metros de profundidad. Dato, la puerta tiene un área de 1 metro cuadrado. Entonces, recuerden el concepto que hemos analizado. La presión es fuerza partido por área. Y de ahí nos están pidiendo la fuerza. Y la fuerza entonces te queda el producto de P por A. Entonces en este caso la presión no la tengo. La vamos a dejar ahí mientras tanto. Pero sí tengo el área, porque el área vale 1 metro cuadrado. Entonces, yo para poder calcular la fuerza necesito la presión. Y eso es lo que vamos a calcular ahora. Vamos viendo esto. Ya. Entonces me dice que la densidad del agua vale 1030 kilogramos partido metro cúbico. Entonces esto, aquí no lo había puesto como dato. Usted puede ver que la densidad del agua de mar sobre todo varía. ¿Por qué razón? Porque la densidad es función de la temperatura y de la salinidad. Hay mares que son más salados que otros, la concentración de sal es mucho más alta que otros. El océano Pacífico, ¿cierto?, es más salado que el océano Atlántico, porque ahí está la desembocadura de varios ríos, entre ellos el Amazonas, y, eh, y además la temperatura. Ya nuestro mar, ¿cierto?, por la corriente de Humboldt, que viene de la Antártida, hacia arriba, ¿cierto?, es un poco más, eh, tiene menor temperatura que el agua del océano Atlántico. Igual cosa cuando los barcos atraviesan a través del canal de Panamá, ellos tienen que tener la precaución de, eh, porque pasan por diferentes mares, y por lo tanto las alturas o profundidad, la densidad va a ser más densa, menos densa, y el barco pues se va a hundir un poquito más o un poquito menos. Entonces hay que tener cuidado con los tanques de lastre y la mercadería que yo voy a colocar sobre el barco, que puedo tocar fondo en algún momento, en algún puerto, en alguna dársena, ¿cierto?, en algún lugar de atraque o donde vaya a considerar. Entonces, vamos a hacer el cálculo que corresponde. ¿Cuánto vale la presión a una cierta profundidad? Entonces, en este caso, vamos a colocar esta expresión. Pum, ahí. Y la presión es ρ por G por H. Eso te da cuánto. La densidad son 1030 kilogramos partido metro cúbico. G vamos a usar 10. ¿Qué cosa? Metros partido por segundo cuadrado. Ahora le tiro eso. Por la altura. Y la altura son 5 metros. Y el área, ¿cierto?, era 1 metro cuadrado. Entonces, la fuerza
mínima que me están pidiendo es igual a esa multiplicación. Yo ahí, ¿qué hago acá? Multiplico kilogramo por metro partido por segundo cuadrado es newton. Newton por metro, eso le queda a newton. Y ese metro, con ese metro que está ahí, son metros cúbicos, ¿no? Con ese metro cúbico se van. Es decir, estos metros cúbicos que están aquí, se cancela la multiplicación de ese metro por ese metro cuadrado. ¿Qué le queda? ¿Qué unidades? Le queda kilogramo metro partido por segundo cuadrado. Y kilogramo por metro partido por segundo cuadrado, eso es newton. Entonces eso le queda 1030 por 10 por 5 por 1. Y eso le queda 51.500 newton. Que sería entonces la fuerza mínima que uno debería aplicar, ¿o cierto? O que uno debería aplicar para poder abrir la puerta de ese automóvil que está a 5 metros de profundidad. Entonces usted comprenderá que la fuerza que se hace es bastante grande, porque la presión es enorme, entonces no es muy fácil y uno puede ver las películas, ¿cierto? Cuando la gente trata de escapar, le pega, ¿cierto? Con un brazo, con un zapato, con sus piernas y cuesta mucho. Aquí la resolución la solución eran 50.470 porque se usó G seguramente 9,8, nosotros usamos 10. Y entonces esto lo vamos a borrar para no inducir a error. ¿Preguntas, dudas de este problema? Entonces fíjese bien, cada problema lleva su nombre, lleva su enunciado, sus esquemas, dibujos y además de eso lleva su correspondiente resolución, para que usted la revise. Ya vamos a hacer otro problema de la guía. Entonces esto lo vamos a colocar ahí en amarillito. No, eso es negro, pero esto es amarillo. Eso sí. Este problema de la escotilla lo hicimos el otro día. ¿Lo hicimos ese o no? ¿Lo hicimos o no? Creo que no. No, tampoco. Wow. Bueno, hagámoslo entonces. Sabiendo que la escotilla circular de un submarino mide 1 metro de diámetro y la densidad del agua mar vale 1030 kilogramos metro cúbico, calcular la fuerza que soporta la escotilla cuando el submarino se encuentra sumergido a 50 metros de profundidad. ¿Ya? Entonces vamos a anotar los datos. Voy a aprovechar alguna instancia del problema anterior. La densidad del agua vale 1030. Aquí la voy a poner como referencia al problema 2 para no equivocarme después. El diámetro de la escotilla es de 1 metro, ¿no?
y me piden la fuerza que soporta. Y se encuentra a una profundidad de 50 metros. 50 metros. Entonces, con eso vamos a medir con el diámetro, el área circular. Una de las opciones, si quiere usar usted el diámetro, la voy a plantear. Es valor de pi por el diámetro al cuadrado. Eso queda dividido en 4. Eso es igual a 3.14. El diámetro vale 1 metro. Y eso vale 4. Entonces, mi calculadora yo coloco 3.14 por 1 al cuadrado, que es 1, ¿cierto? Y eso lo divido en 4. Y eso te queda 0,785 metros cuadrados. La pregunta es, oiga, ¿yo lo puedo hacer en función del radio? Por supuesto. Entonces, si tú usas el radio, sería 0,5 metros. Entonces aquí deberías colocar 3,14 pi por el radio al cuadrado, 3,14 por 0,5 al cuadrado, y debería llegar al mismo resultado. Entonces ahí tenemos el área circular, y con eso vamos a medir la fuerza. La fuerza es presión por área. El área ya la tenemos. Vale 0, eso. La densidad son 1030, la aceleración de gravedad vale 10 metros segundo cuadrado y ahora está a 50 metros. Y eso está multiplicado por este valor, en vez de 1. Igual. Y ahí tendría que multiplicar, ¿cuánto? 1030 por 10 por 50 por 0.785. Y eso te queda 404.275 newton. Igual que en el caso anterior. Ese metro con ese metro cuadrado te queda metro cúbico. Se elimina con este otro metro cúbico. Y te queda kilogramos metro segundo cuadrado, que corresponde a newton. Copiamos y pegamos en la hojita de respuesta. Pregunta, duda, consulta.